Buenos días, feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana hermosa que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos agradecemos a Dios? Porque cada mañana que Dios nos regala, ¿cómo nos levantamos? ¿Verdad que nos levantamos renovados, con fuerzas, con energías, con ánimo? Es apenas es un pequeño reflejo de lo que será en la mañana eterna, cuando ya no habrá más cansancio, ya no habrá más agotamiento, tendremos la eterna juventud que Cristo y solamente Cristo puede darnos, ¿verdad? Así que agradezcamos a Dios porque en esta mañana estamos aquí, con vida, con salud, estamos de pie para encontrarnos con nuestro Dios. Así es que yo creo que cada uno de nosotros estamos muy felices, ¿verdad? Un clamor por un avivamiento. ¿Qué debemos estar haciendo hoy en día? Clamando a Dios por un avivamiento no apenas en el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, no apenas para la iglesia local donde nos reunimos, sino primeramente un avivamiento para mi alma, para mi vida personal con Dios. Eso es lo que debemos de estar hoy haciendo, ¿verdad? Se nos dice que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios, escuchen bien, no en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, un avivamiento de la piedad primitiva, el cual no se ha visto jamás, nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. El Espíritu y el poder de Dios, hermanos, será derramado sobre sus hijos. ¿Qué tipo de hijos? Porque será entre el pueblo de Dios, no todo el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estaremos entre aquellos el cual Dios derramará su espíritu y su poder? Es una pregunta para hacernos reflexionar, para ponernos a pensar a cada uno de nosotros. Necesitamos clamar al Señor por mi vida. Mi vida vale mucho. Cristo la compró. Cristo pagó un precio tan caro que no tiene precio por mi vida, por su vida. Y no vamos a aprovechar hoy que tenemos el tiempo de gracia, que tenemos a Cristo, nuestro abogado, allá en el santuario celestial, intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Es para que reflexionemos, hermanos. ¿Qué significa un avivamiento o un reavivamiento? ¿Qué significa? Veamos lo que significa. Primeramente, significa una renovación de la vida espiritual, un despertamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Para ello no tenemos poder para nosotros hacer esto. Pero Dios ha prometido a través del poder del Espíritu Santo hacer esto en nosotros. Amén. ¿Lo creemos? Si lo creemos, Dios lo puede hacer. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Una renovación diariamente en nuestra vida espiritual. Necesitamos que las facultades de la mente y el corazón sean despertadas, avivadas. ¿Alguien puede atender? Necesitamos, si nosotros estamos muertos espiritualmente, necesitamos ¿qué? Una resurrección a la vida, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Eso es lo que necesitamos. Esto significa avivamiento o reavivamiento. ¿Qué debe pasar en un avivamiento? La mensajera del Señor describe un avivamiento en tiempos de un reformador, Guillermo Miller.
Y ella dice así: los pecadores se convertían, los cristianos renovaban su consagración a Dios, y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. ¿Qué debe pasar en un avivamiento? Primeramente, los pecadores deben ¿qué? Convertirse. Nosotros los pecadores que estamos dentro de la iglesia arrepentidos, porque nosotros somos pecadores arrepentidos, amén. Pero ya estamos arrepentidos y seguimos pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. ¿Qué debe pasar con nosotros? Debemos renovar nuestra consagración a Dios. ¿En cuánto tiempo? ¿O qué tiempo? Diariamente, hermanos. La vida cristiana es un día a la vez. Esto debe pasar en un avivamiento en nuestra vida. ¿Y qué decía? Los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. Eso debe llevarnos el avivamiento. ¿Qué pedido debemos estar haciendo hoy? ¿Cuál es el pedido con profundo anhelo que debemos estar haciendo hoy, hermanos? El profeta Habacuc, que es un profeta menor, de los profetas menores, él hizo un pedido profundo a Dios en su tiempo. El pueblo de Israel la obra del Señor parecía que estaba muerta. Parecía que todo estaba al borde de la ruina moral y nacional. Y el profeta, que fue un profeta de fe, un hombre de fe y oración, él hace este pedido a Dios. Veamos cuál es el pedido, hermanos. En Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice así: oh Jehová, he oído tu palabra, ¿y qué dice? Temí. ¿A dónde nos debe llevar el escuchar la palabra de Dios? A temerle. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque Él dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia. En ese tiempo, hermanos, parecían que las promesas de Dios se había olvidado Dios de las promesas que había hecho en tiempo pasado al pueblo de Israel. La apostasía que había era tremenda. Y apenas unos pocos fieles creyentes habían ahí, contando al profeta Habacuc. David también dice en la última parte: avívame en tu camino. Hay tres cosas que debemos de pedir profundamente a Dios, hermanos, que en este tiempo de peligro que estamos viviendo, en este tiempo malo, Dios quiere que nosotros nos encomendemos a Él y pidamos, nos volvamos a Él de todo corazón y pidamos tres cosas. ¿Cuál es la primera que menciona aquí? Aviva tu obra. ¿De quién es la obra? Es del Señor. Cristo Jesús, hermanos, dejó su obra en las manos de su pueblo, en las manos de su iglesia. Pero es la obra del Señor. ¿Cuál es la primera? Aviva tu obra. ¿Cuál es lo demás que pidió Habacuc? Hazla conocer, Señor. No se puede dar a conocer la obra del Señor si no está avivada. Si no ha habido en la obra del Señor un avivamiento. Y acá en la parte de abajo, en el versículo, nos dice: avívame en tu camino. ¿Qué debemos de pedir? Aviva tu obra, Señor. Hazla conocer en medio de los tiempos. Y avívame a mí personalmente en tu camino, en tu obra. No podemos hacer la obra del Señor, hermanos, si nuestra vida no hemos sido avivados por el poder del Espíritu Santo. No puede la obra del Señor, hermanos, hacerse conocer cuando las vidas de aquellos que profesan ser cristianos todavía no ha habido un avivamiento personal. Dios hará su obra,
con nosotros o sin nosotros, pero Dios quiere hacerla. Dios quiere que nosotros participemos de esa obra, hermanos. Quiere hacernos colaboradores y para ello Dios quiere avivarnos. David entendía esto cuando él hizo un clamor a Dios. David entendía, hermanos, que para poder enseñar a los pecadores el camino de Dios, para que los pecadores se convirtieran a Él, a Dios, Él hizo un pedido profundo también. Veamos cuál es ese pedido. En Salmos capítulo 51, versículo 10 al 13, Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué pidió David, hermanos? Después de que él se arrepintió de su grave pecado que él cometió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, un carácter recto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Imagínense, David hace este pedido: no me eches, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué pasa? David entendía que su carácter no estaba santo y perfecto todavía, y que si el Espíritu Santo se retiraba, él quedaba ¿cómo? Estamos perdidos si el Espíritu Santo se retira y nosotros no le permitimos, hermanos, que Él obre en nosotros. David entendía muy bien esto. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros vivimos sin Cristo en este mundo, Cristo vivirá en el mundo venidero sin nosotros, tristemente. Dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces dice David, el versículo 13, entonces, y solamente entonces, ¿qué dice David? Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David entendía que necesitaba un avivamiento pleno y completo, hermano, y que solamente el Espíritu Santo podía hacer eso en él. Debemos hoy de estar pidiendo esto. Debemos hoy clamar a Dios por un avivamiento en mi vida, porque Él nos dé un corazón limpio. ¿Cómo vamos a ir a hacer la obra si no ven el gozo de la salvación en nosotros? ¿Cómo vamos a hacer esa obra? ¿Cómo se convertirán aquellos? Solamente cuando vean que nosotros hemos estado con Jesús y Jesús con nosotros. Entonces, dice David, los transgresores, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, necesitamos esto. Necesitamos clamar a Dios. Porque a veces no podemos ir a compartir en nuestro vecindario. Nosotros pensando que estamos salvos, no podemos ir a compartir a nuestro vecindario y a veces se están perdiendo las almas a nuestro alrededor. Pero si vamos más allá, a veces se están perdiendo las almas en nuestro propio hogar. ¿Por qué? Porque no hay un avivamiento dentro de mí. No hay un avivamiento en los padres. Y las almas se están perdiendo. Hay un caso, una mujer que quedó viuda en los tiempos del profeta Eliseo. Me gusta ese caso y lo puse aquí. Esta mujer clamó al profeta. Clamó porque sus hijos iban a ser tomados por siervos. Pero si vemos qué fue lo que trajo salvación para que sus hijos no se lo llevaran por siervos. Veamos ahí. Vamos a ver este caso. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, nos dice: una mujer de las esposas de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová.
Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿A quién representa aquí el acreedor? ¿Ah? ¿A quién representa? A Satanás. ¿Quién quiere tomar a nuestros hijos como siervos? Satanás, hermanos. Es el blanco perfecto que Satanás le ha echado el ojo a nuestros hijos. Y si nosotros no ha habido un avivamiento en nuestra vida, los vamos a perder. ¿Cuál fue la salvación de esta mujer? Veamos. Versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Se nos hace familiar esta pregunta? ¿Sí? ¿Quién hizo esta pregunta más de una vez cuando estuvo aquí en la tierra? Cristo Jesús. Y principalmente a muchas viudas él le decía, ¿qué puedo hacer por ti? Hay esperanza para nosotros, hermanos. Cristo nos dice hoy, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella le dijo, Eliseo le dijo, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Pero qué sí tenía, hermanos? Sino una vasija llena de aceite. Una vasija llena de aceite. Esta mujer en casa no tenía un carro afuera, no tenía una buena cuenta, no tenía buenos muebles, no tenía lujos en casa. Hoy los hogares cristianos están distorsionados, están al revés. Tienen todos los lujos de la vida, pero no tenemos una vasija llena de aceite. La vasija la tenemos, ciertamente la tenemos, pero o está vacía o está llena con las aguas sucias de las cisternas de este mundo. Está llena del yo, del orgullo, de la vanidad de este mundo. Y si está llena con las aguas, hermanos, sucias de las cisternas de este mundo, el Señor no nos puede llenar la vasija. ¿Saben por qué? Porque el aceite y el agua no se pueden mezclar. Necesitamos ser vaciados, y no solamente vaciados, sino limpiados de toda maldad. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No se queda ahí, sino ¿para qué? Sino y nos limpia de toda maldad, hermanos. Esta mujer no tenía lujos, pero ¿cuál fue su salvación de aquella deuda que debía al acreedor? ¿Cuál fue su salvación? Una vasija llena de aceite. ¿Sabe por qué estamos perdiendo a veces nuestros hijos? Porque nuestra vasija, hermanos, está vacía o llena de un producto, de un líquido contaminador. Versículo 3 dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿De cuántos? De todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Qué lección tan preciosa hay aquí para nosotros. Queremos salvar a nuestros hijos. Queremos ser una bendición para nuestro vecindario, para poder llenar también aquellas vasijas de los vecinos. Pidámosle a Dios que nos ayude a vaciarnos, hermanos, de las aguas sucias de las cisternas de este mundo. Debemos de clamar como esta mujer clamó. Es Cristo Jesús quien nos dice, ¿qué puedo hacer por ti? En Jesús hay ayuda. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Dios está la solución. Pero ¿qué necesitamos tener? Necesitamos tener la vasija llena del aceite celestial, del aceite divino, hermanos. ¿A quién representa la vasija? ¿Sabemos a quién representa? Vamos ahí a Jeremías capítulo 18, versículo del 2 al 6, nos dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda,
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El versículo 6 nos aclara. Dice Dios, a través del profeta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿Oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿A quién representa la vasija? ¿De qué somos hechos nosotros? De barro. La vasija representa a cada uno de nosotros, hermanos. En cada hogar de los hijos de Dios debería estar las vasijas llenas. El aceite, ¿quién representa? Veamos en este versículo. En el momento cuando Dios le dijo a Samuel, ve y unge a David por rey. Leemos ahí en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Luego Samuel se levantó y se fue a su casa. ¿Desde cuándo vino el Espíritu del Señor sobre David? Desde aquel momento que lo ungieron, que Samuel, el profeta Samuel, ungió a David con aceite. El aceite, hermanos, es un símbolo, es una representación del Espíritu Santo. La pregunta, ¿queremos tener nuestra vasija llena de aceite? Si no tenemos la vasija llena de aceite, hermanos, nuestra propia alma, las almas de nuestros hijos, las almas de aquellos que nos rodean, están en peligro de que el enemigo de las almas arrebate esas almas y nos haga siervos suyos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí anhelamos con todo nuestro corazón ser siervos ¿de quién? De Cristo Jesús, no del enemigo. Porque si somos siervos de Cristo, seremos los seres humanos más felices de aquí, de esta tierra. Pero si llegamos a ser siervos de Satanás, hermanos, llegaremos a ser los seres humanos más infelices de este mundo. Así es que necesitamos tener nuestra vasija llena de aceite. Dios anhela llenarla de aceite. ¿Cuál es el problema? Que quizás nuestra vasija no esté llena de aceite. ¿Cuál es uno de los problemas? Estamos llenos, pero no llenos tal vez del Espíritu Santo. Estamos llenos de orgullo, de vanidades, de las atracciones de este mundo. Estamos llenos de las aguas sucias. Y Dios no puede derramar su aceite divino, su Espíritu Santo, sobre nosotros. ¿Qué pregunta nos podemos hacer? ¿Será que el Espíritu Santo no mora en mí? De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, en cada cristiano, en cada hijo de Dios, debería morar y estar el Espíritu Santo dentro de él. Amén. Ese es el deseo de Dios. Pero recordemos que las promesas del Señor son condicionales. No se nos va a dar apenas solo porque lo pidamos. Esa es una parte, pedir. Pero tenemos que cumplir las condiciones que Dios ha puesto en su palabra. ¿Qué pregunta debemos formularnos? Y debe de ser una pregunta seria. Saben que en el tiempo de Pablo en cierta ocasión fue a visitar a la región de Éfeso y pasó por ahí y estaban unos discípulos, unos cristianos ahí. Y él les hizo esta pregunta y Pablo se quedó sorprendido a la respuesta de ellos. Él les hizo esta pregunta, dice en Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, es la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, nosotros hemos oído, pero quizás no lo tengamos. ¿Por qué? Pablo se quedó sorprendido. No tengo los versículos, pero el relato bíblico dice, ¿en qué pues fueron bautizados? ¿Será que solo los hundieron en el agua? ¿No morimos al yo? Se zambulló el hombre viejo, pero se volvió a levantar el mismo hombre viejo. Eso puede pasar en nuestra vida. Y por eso el Espíritu Santo no les fue dado. Es una importante pregunta que debemos hacernos, hermanos. Entonces, ¿qué les dijo Pablo en el relato bíblico? Bautícense en el nombre de Jesucristo y recibiréis. Y recibieron. El relato bíblico dice que aquellos se bautizaron nuevamente y recibieron el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso es recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. Si no lo hemos experimentado, pidámosle a Dios que nos ayude a pasar esa experiencia. ¿Cómo será si no lo hemos experimentado hasta este momento? Ha de ser algo hermoso, ¿verdad? La mensajera del Señor dice así, les suplico que comiencen a investigar. Ella dice, les suplico, mis hermanos, que comiencen a investigar. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios representado por el aceite en la vasija de la lámpara? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, dice la mensajera del Señor, cuántos de ustedes averigüen, investiguen cuáles son las características en un cristiano si tiene el Espíritu Santo o no? Tenemos que investigar, hermanos. Investiguemos, averigüemos si en verdad el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si está en nosotros, hermanos, ¿qué nos garantiza que el Espíritu Santo esté en nosotros? ¿Qué nos garantiza? ¿Ser miembros de iglesia? ¿Nos garantiza eso? ¿Que el Espíritu Santo está morando en nosotros? ¿Nos garantiza ser fieles en el cumplimiento de nuestros deberes de la iglesia y nuestros cargos? ¿Será que nos garantiza eso? Veamos lo que dice el Evangelismo, página 128. Podemos realizar todos los actos externos del servicio y sin embargo estar tan destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como las montañas de Gilboa estaban destituidos del rocío y de la lluvia. ¿Cómo podemos estar? Podemos ser cristianos de apariencia y nuestro corazón está tan árido y reseco como esas montañas allá en el valle de Jezreel, al norte de Israel. Resecos. Por eso no podemos ni aún atraer a nuestros hijos a Cristo con esa dulzura. Mucho menos nuestros vecinos, nuestros familiares. Porque puede faltar, hermanos, la influencia poderosa del Espíritu Santo. Podemos estar como aquellos hermanos si nosotros no hemos logrado tener, hermanos, el Espíritu Santo. Podemos estar como aquellos hermanos de la iglesia de Sardis. ¿Saben qué dijo Cristo de ellos? Cristo, quien conoce todas las obras, todo lo que hay en el corazón. Veamos lo que dijo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dijo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás ¿cómo? Muerto. Qué terrible ser un cristiano de apariencia,
ser un hijo de Dios de apariencia. Hermanos, eso es lo más terrible que le puede pasar a un cristiano. Eso es lo más horrible que le puede pasar a un cristiano. Creer que está bien cuando está mal. Creer que está vivo espiritualmente cuando en realidad está muerto espiritualmente. Esto es una realidad en la vida de muchos cristianos hoy en día. No es un cuento, no es un mito, hermanos. Esto puede pasar con nosotros. Puede ser que esté pasando con nosotros. Si no tenemos el aceite en nuestra vasija. Ahorita estamos viendo, hermanos, qué pasa cuando no tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos la vasija, pero no tenemos el aceite, el Espíritu Santo, estamos como aquellas vírgenes también. ¿Cuáles vírgenes? Las insensatas. En Mateo 25:3 nos dice esto. Las insensatas tomando sus lámparas, oigan bien, no tomaron consigo aceite. ¿Qué representa la lámpara? ¿A quién representa la lámpara, hermanos? Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios nosotros aquí. Pero si no tenemos aceite, ¿de qué nos servirá? De nada. Veamos lo que dice aquí, recibiréis poder. Bueno, quiero leer los otros versículos. Las vírgenes prudentes, cuando estas insensatas le dijeron, dadnos de vuestro aceite. ¿Y qué le dijeron las prudentes? Para que no nos falte a nosotras, id más bien a los que venden y comprar y compren. Pero cuando volvieron, las vírgenes insensatas, hermanos, estaban en un grave problema. Era grave la situación en que estaban aquellas 5 vírgenes insensatas. Ya no había tiempo para ir y volver y que la puerta estuviera abierta todavía. El tiempo que se nos ha dado a nosotros es corto. Tenemos que analizar eso. Es corto. La situación de aquellas vírgenes insensatas era terrible, hermanos. Y cuando ellas volvieron, en el versículo 11 de Mateo 25 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué pasó? ¿Estaba abierta la puerta todavía? ¿Qué les dijo el Señor? Mateo 25:12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo. Era crítica la situación de aquellas vírgenes insensatas. Mas para nosotros hoy, en este momento, en este día, no es crítica. Jesús todavía está intercediendo por nosotros. Hay gracia todavía para nosotros hoy. Quién sabe mañana, pero hoy podemos ser salvos. Hoy podemos entrar. Recibiréis poder, página 47 nos dice, el Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Escuchemos aquí bien. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué triste, ¿no?
Qué triste. Y muchos nos alegramos, nos conformamos con tener nuestro nombre en los libros de la iglesia. Wow. ¿Nos alegra? ¿Debe de alegrarnos? Sí. ¿Nos debe dar contentamiento y felicidad eso? Sí. Pero nos alegramos con eso, basta eso, para muchos. Basta con tener participación, cargos. En cierta ocasión, cuando los discípulos vinieron a Jesús, alegres, venían contentos, y le contaron cómo los demonios se les sujetaban, cómo hinchaban fuera demonios, hacían milagros, curaciones. ¿Qué les dijo Jesús? Regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso nos debe de regocijar a nosotros. Pueden figurar en las listas de miembros, pero no están unidos al Señor. Imagínense, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Podemos figurar entre la lista de los miembros y no estar unidos al Señor. Qué sencillo puede ser eso. Quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes. Pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. Hermanos, ¿a dónde debe llevarnos esto? ¿Dónde? Nos debe preocupar. Debe llevarnos a clamar a Dios, a pedir ayuda. Señor, si yo me encuentro en esta condición, ayúdeme. Necesito su ayuda. Esto no es para que nos desanimemos, esto es para que nos despertemos, hermanos. Esto quedó escrito para que nosotros nos preocupemos, que si estamos en una de las condiciones que se presentan aquí, nos preocupemos y le pidamos al Señor ayuda. Tenemos la lámpara, yo creo que en todos los hogares hay lámparas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no hay aceite? No puede brillar en nuestra vida, no puede alumbrar nuestros corazones. Es imposible. Pero vamos a una promesa que el Señor Jesús hizo. Esa promesa no apenas fue para aquellos discípulos de antaño, sino también de hogaño. Esa promesa es para todo aquel que realmente quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Es una promesa para todo aquel que quiere entregar su vida por completo a Jesús. ¿Cuál es la promesa que Jesús ha hecho a nosotros? ¿Cuál es esa promesa? Esa promesa está vigente para cada uno de nosotros, hermanos. Esa promesa está viva todavía para cada uno de nosotros. Veamos la promesa que hizo Cristo. Dice Jesús en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre. ¿Qué dice Cristo? Él clamará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Hermanos, aquí no va a rogar usted ni voy a rogar yo. No va a rogar un vil pecador. Va a rogar aquel que venció en este mundo, al diablo y al mundo, y toda tentación. Va a rogar aquel que fue santo y puro y perfecto de carácter, de vida. Y podemos preguntarnos, si va a rogar Jesús, quien nos ama, y le va a rogar al Padre que nos ama con un amor infinitamente eterno, ¿por qué no se ha cumplido esta promesa en nosotros? No es yo quien va a rogar, no es usted, es Cristo quien va a rogar. Y el Padre siempre escucha a su Hijo, porque en Él haya complacencia. Siempre lo escucha. Dios siempre escucha los ruegos de su Hijo, de Cristo Jesús. Versículo 17 dice, ¿quién era ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros
y estará en vosotros. ¿A quién le dice Cristo? Porque mora con vosotros y estará con vosotros, en vosotros. A sus discípulos, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, aquellos que quieren ser un instrumento en las manos de Dios, aquellos que quieren ser empleados para honra y gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. A ellos. Pero hermanos, si nosotros hemos salido del mundo, pero el mundo no ha salido de mi corazón, yo no puedo recibir esto. Es imposible. No lo puedo recibir. Porque el mundo no le conoce ni le puede recibir, ni le ve. Pero a los verdaderos discípulos de Cristo, Él dice, pero vosotros le conocéis. No, y Cristo termina diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuánto tiempo hemos estado huérfanos desde que Cristo se fue? Ni un instante. Tan pronto como Cristo, el Salvador, llegó allá, descendió el Espíritu Santo. No iban a estar huérfanos. ¿Y por qué se le llama consolador? Hermanos, Cristo Jesús, cuando estuvo con sus discípulos aquí en la tierra, Él era un consolador también. Él puede consolar nuestros corazones tristes. Su compañía era de agrado y felicidad para los discípulos. Pero Él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y estará con nosotros para siempre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, hermanos. Es el representante de Cristo. Ahora, para poder recibir esta promesa de Cristo, tenemos que colaborar. ¿Qué tenemos que hacer? Colaborar. El Hijo, el Padre, el Hijo ruega al Padre, el Padre nos ama y está ansioso de darnos su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que colaborar. Lo humano con lo divino. La voluntad humana tiene que fusionarse con la voluntad divina. Si no, no podemos recibir esta promesa, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, primer paso, recordemos que hay condiciones, hay ingredientes que debemos tener para que esa promesa se cumpla. Pero ¿qué dice Lucas 11:9? Y yo os digo, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es uno de los problemas que nos detienen, que no podemos recibir esta promesa? Somos tan cortos para pedir, hermanos, cuando el cielo está lleno, está abierto los almacenes del cielo para que nosotros pidamos a manos llenas, con fe. No pedimos, no recibimos, y si no buscamos, no vamos a hallar. Si no llamamos, clamamos, no se nos va a abrir las puertas de las bendiciones. Versículo 10 dice, porque todo aquel que pide, aquí se nos da la seguridad, hermanos, que si pedimos, vamos a recibir, porque el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, dice Jesús. Ese es el primer paso. Tenemos que ir de rodillas delante de Dios y reclamar esta promesa que Jesús ha hecho, este ruego que Jesús ha hecho al Padre. Y Cristo nos da un ejemplo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, los padres? ¿Somos buenos o somos malos? ¿Cómo somos con nuestros hijos? ¿Verdad que somos buenos con nuestros hijos? Miren lo que dice Cristo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿A quiénes de nosotros los padres, los hijos, alguna vez nos ha pedido un pan y nosotros hemos venido con una piedra? ¿Verdad que nadie? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y Cristo dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que nos ama, que dio a su Hijo por nosotros, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, ¿por qué no recibimos? Porque no pedimos, no somos persistentes, no reclamamos a Dios por esas promesas en el nombre de Jesús. Por eso a veces las promesas de Dios no se cumplen en nosotros. Pero esta promesa, Dios anhela derramar su espíritu, darnos su espíritu, para que Él esté con nosotros para siempre. Veamos el primer ingrediente. Este es el primer paso, hermanos. Ir a Dios y pedir, buscar, llamar. ¿Cuál es el primer ingrediente que debe de haber? O condición que debemos cumplir. Veamos, Gálatas 3:14. ¿Queremos el Espíritu Santo? Pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir las condiciones. Dice Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué debe de haber en nosotros cuando vamos a Dios a pedir? Para que esta promesa sea una realidad en nuestra vida, se cumpla. ¿Pedir con qué? Con fe. ¿Y qué es fe? ¿Será que si dudamos un poquito se va a cumplir? Fe es fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué dice Marcos 11:24? Por tanto, dijo Cristo, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a pasar? Pero nosotros muchas veces nos arrodillamos y dudamos. Ay, ¿será que se va a cumplir o no? Y esa duda mata la fe. La fe se muere de desnutrición. ¿Por qué? Por la duda. La duda, hermanos, se fortalece cuando oremos. Cuando nos levantemos de la oración, no le digamos, Señor, acuérdese lo que le pedí. Digámosles, Señor, gracias. Porque Cristo, hermanos, tenemos que aprender a creer en la palabra. Creemos en Dios, sí, con todo nuestro corazón creemos en Dios, ¿verdad? En un ser divino. Pero ¿le creemos a Dios, a su palabra? Tenemos que aprender. Otro ingrediente. Si no pedimos, hermanos, con fe, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a recibir algo? Miren lo que dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué no recibimos? Dudamos a veces, dudamos. La duda mata de hambre a la fe. La mata. Cuando dudamos un poquito, la duda se fortalece y la fe mengua. No debemos de permitir eso, hermanos. Pedro dijo en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué iba a pasar? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 2 pasos para recibir el don del Espíritu Santo. Primero, arrepentirse de todo corazón y luego ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte, hermanos. Por eso Pablo les dijo a aquellos discípulos, ¿en qué pues fueron bautizados? Ser parte.
Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Hermanos, en desobediencias no vamos a recibir nunca el Espíritu Santo. No vamos a recibir si somos desobedientes. No vamos a recibir nada. Dios quiere bendecirnos completamente. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecer. A los obedientes se les da los mejores obsequios, los mejores regalos. Veamos lo que dice en esta matutina. La maravillosa gracia de Dios, página 212. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, se da con ciertas condiciones. Son muchos los que profesan creer y atenerse a las promesas de Dios, del Señor. Hablan de Cristo y del Espíritu Santo, mas no reciben beneficio. ¿Por qué? Porque no entregan sus almas a la dirección de los agentes divinos. Porque a veces hablamos del Espíritu Santo, de Cristo. Nos atenemos aún a las promesas de Dios, hermanos, pero nos detenemos porque no queremos entregar completamente el alma a la dirección de los agentes divinos. No queremos y no recibimos. Son condicionales las promesas de Dios. No podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a ser guiados. Quieren dirigirse a sí mismos, hermanos, imagínense. Dios quiere dirigirnos, pero nosotros le cerramos la puerta. No, Señor, yo soy suficiente para dirigirme a mí mismo. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. Permitámosle, Dios, pidámosle ayuda, Señor. Yo siempre te he cerrado las puertas. Yo siempre he querido dirigirme a mí mismo. Digámosle a Dios, seamos sinceros. Y Dios nos va a bendecir. Cuando uno ha quedado, oiga bien, al principio decíamos que Dios no puede llenar la vasija con el aceite si tiene agua. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. El tal tiene la fe que purifique el alma de la contaminación. Queda conformado con el Espíritu y obedece a las cosas del Espíritu. No tiene confianza en sí mismo. Para él, Cristo es todo y está en todo. ¿Por qué a veces no podemos recibir al Espíritu Santo? Porque hay dioses falsos en nosotros, hermanos. Hay ídolos del cual nos tomamos fuertemente y no queremos dejarlos ir. Hay muchos ídolos a veces.
Estas son las condiciones, hermanos, para recibir la promesa que Cristo hizo. No es que Dios no quiera darnos la bendición con el Espíritu Santo. No es que Dios no quiera derramar su Espíritu sobre nosotros, sino es porque nosotros no se lo permitimos. Vamos a ver rapidito. Aquí vimos, hermanos, cuáles son los ingredientes, cuáles son las condiciones que nosotros debemos cumplir. Pero ¿cuál es el propósito? El que Dios quiera derramar su Espíritu sobre nosotros. ¿Cuál es el propósito? Nos va a enseñar y nos va a guiar ¿a cuánto? A toda la verdad. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El conocimiento de la verdad, hermanos, no es de un solo jalón, como dicen. Es poco a poco, es progresivo. Si en nosotros hay el anhelo de aprender de la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué más? Nos ayuda a testiguar. En Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos atestiguar, hermanos. Atestiguar del amor de Cristo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que ser? Luz de los gentiles. Pero solo podemos ser luz cuando el Espíritu Santo toma posesión y nos guía completamente. Nos hace victoriosos. Miren lo que dice Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová, ¿qué hará? Levantará bandera contra él, hermanos. Nos transforma y santifica el corazón también. Solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra de transformación. Solo el Espíritu Santo. Ahora veamos lo que dice aquí. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Solo el poder del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, para grabar su propio carácter en la iglesia. ¿Cuán importante entonces es que el Espíritu Santo, hermanos, esté en nosotros? ¿Cuán importante es que permitamos que el Espíritu Santo more en nosotros? Termino con estos dos versículos.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo, hermanos, nos guíe. Y entonces llegaremos a ser verdaderos hijos de Dios. No sé por qué no se mira, pero dice Romanos 15:13, y termino con esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos puede llenar de esperanza? El Espíritu Santo es el único. Y en el creer, hermanos, hay gozo. En el creer verdaderamente hay gozo en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y nos ayude y podamos, hermanos, cumplir con la ayuda de Dios las condiciones para poder recibir el Espíritu Santo. Para que pueda haber un avivamiento en nuestra vida. Y cuando nuestra vida esté llena del Espíritu Santo, podremos ser una bendición no solamente para nuestros hijos, sino para nuestros vecinos y para la sociedad. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.